Nadia, Candela, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes para Buenas, todos. buenas. Raquel Salinas, buenas tardes. Profesor. Buenas. Bueno, vamos, en primer lugar, estamos ahora específicamente acá, son 4, 8, 10, 11. Entonces, de estas 11, ubíquenme un poquitito quiénes son, corresponden a comisión A, que el día lunes no tuvieron clase. ¿Se acuerdan que el lunes tuvimos la dificultad del... No pudimos. ¿Cómo, Barbie? Yo soy de comisión A y no pudimos tener. Sí. Teníamos que tener con la profe media. Sí. Ella va a recuperar en algún momento la clase con ustedes, la clase que no tuvo. ¿Sí? Además de ti, Barbie, ¿qué otra fue de la comisión A que no tuvo clase? Yo también soy de la comisión A. Perfecto. ¿Vos también? Profesor, pertenezco a la... Varios, Joana también. Sí. Joana, y bueno, ¿vos también, Raquel, no tuviste, Raquel Salinas? ¿No tuviste clase? Raquel Espino, la profe no tuvo tampoco clase. No, Raquel Espínola sí, pero la otra Raquel que está acá sí. Ah, vos tampoco tuviste. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces, aparte de, ahí lo que va a suceder es que la profesora va a dar una clase recuperatoria en algún momento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es nada más trabajar un poquito algo de lo que corresponda a comisión A de lo que hay. Porque en realidad el esquema fue el siguiente. En teoría nosotros el día lunes tendríamos que haber cerrado ideas generales sobre la primera tópica del aparato psíquico. Justo surgió este inconveniente de no tener un salón y entonces nos quedan desniveladas las comisiones, ¿sí? Entonces, la primera parte, por eso yo les decía, la primera parte ahora lo que vamos a hacer es abrir a un intercambio sobre alguna duda que ustedes tengan respecto a la primera tópica. Una vez que cerramos esa primera tópica, vamos a empezar a trabajar algunas ideas que les permita a ustedes guiarse, digamos, con la lectura de la segunda tópica. Empezar, que obviamente nos va a llevar otro par de semanas por lo menos, ¿no? Entonces, con respecto a primera tópica, sistema consciente, preconsciente, inconsciente, proceso primario, proceso secundario. Voy tirando los conceptos, ¿no?, que corresponden. Modelo del peine, pizarra mágica, energía libre, energía ligada, principio de displacer, placer, principio de realidad, represión, inconsciente, los tiempos de la represión. Ustedes vayan viendo ahí cuáles de esos, qué puntos de estos se presentan algunas dificultades como para poder entender. La idea sería que ustedes pregunten y ubiquen qué es lo que entienden primero. Profe, una pregunta, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Chicos, nosotros al hablar de represión, si bien sabemos que es la fuerza que desaloja los contenidos que son intolerables para la conciencia y los mantiene en el inconsciente, ¿no? Los mantiene separados y alejados de la conciencia, ¿no? Como impidiéndole su ingreso. Pero que esta fuerza puede producir efectos, ¿no?, como imponiéndose a la conciencia, pero hay una contrafuerza, una fuerza contraria que se los impide, que es la resistencia, ¿no? Dicho de otro modo,
también podemos pensar que la represión es el destino que experimenta una emoción pulsional al chocar con una resistencia que quiere hacerla inoperante, o también como una respuesta del aparato psíquico, ¿no? Entre lo que es la fuga y el juicio adverso o condenatorio, o bien como una renuncia justamente a una pulsión, ¿no? A una satisfacción pulsional. Bueno, después están los 3 tiempos que usted bien lo explicó de manera para guiarnos, esto que usted mencionaba, los verbos, ¿no? Que el primero es el que expulsa, el segundo es el que desplaza y mantiene, ¿no? Y bueno, el tercero ya es el retorno de lo reprimido y que nosotros tenemos que explicarlo consecuentemente. Ahora, estaría bien decir que el inconsciente se funda por el recuerdo psíquico o por la fijación del recuerdo psíquico de la pulsión, ¿es así? Perdón, que el recuerdo, no te entendí. Que el recuerdo... Sí, que le consulto, sí, estaría bien decir que el inconsciente se funda por la fijación del recuerdo psíquico de la pulsión. Sí, a ver, como formulación está ahí. Me interesaría saber si tuvieras que explicar esa frase, Claro, digamos, sí. ¿qué dirías? Bien. A ver, en principio, la frase no está mal. Sí. Está bien, es correcta esa formulación que tú haces. Ahora, recuerda siempre que las frases así bonitas nos seducen, Claro. ¿no es cierto? Sí. Pero tenemos siempre que poder explicarlas, ¿no es cierto? Sí, Por eso te planteo esto, Marilena, a ver si puedes explicarlo, hasta donde puedas. Y después el resto te ayudamos. Bien. Bueno, esto va el concepto de represión va a desprenderse de los 3 tiempos que usted bien decía al principio, ¿no? El primero de ellos es la represión originaria o la represión primordial, ¿no? La represión primaria, que es la que expulsa de la conciencia todos aquellos contenidos intolerantes, ¿no? Y es acá donde va a producir una escisión, ¿no? Una división delimitando el sistema consciente del sistema inconsciente, ¿no? Que a su vez va a permitir la represión posterior, ¿no? Uno de los postulados hipotéticos de Freud es que para que una representación pueda ser reprimida, debe necesariamente ser atraída por esta represión, por la represión primordial, ¿no? Sí. La represión, el segundo tiempo, que es la represión propiamente dicha, ¿no? O represión secundaria, es la que desplaza hacia el inconsciente, ¿no? Y mantiene allí estas representaciones intolerantes, ¿no? Intolerables para el sistema consciente, pero que están magnetizadas, ¿no? por el polo de atracción, ¿no? que va a estar constituido por el núcleo del inconsciente, que es la represión originaria, ¿no? Y la tercera, el tercer momento de la represión es, bueno, el retorno de lo reprimido, ¿no? Que es acá donde la represión demuestra su efectividad psíquica, buscando de alguna forma volver a la conciencia a través de las manifestaciones, ¿no? Que sabemos que son los síntomas, bueno, los sueños como procesos oníricos de simbolización, sabemos que tienen un contenido latente y un contenido manifiesto, pero dicho de otro modo, y explicando un poquito mejor, ¿no? Freud va a suponer que en la existencia de la represión primordial se produce una fijación, ¿no? Donde la representación va a quedar, va a persistir inmutable, pero la pulsión sigue ligada a ella, ¿no? Entonces, es acá donde, por eso le decía, ¿no? Se puede pensar que el inconsciente se funda a través de este mecanismo llamado fijación, ¿no? Por la fijación del recuerdo psíquico de la pulsión. Por otra parte, en la represión propiamente dicha, que va a recaer sobre los retoños psíquicos del representante reprimido, o también sobre los pensamientos que han creado un vínculo asociativo con él, ¿no? Y que es acá donde o se podría pensar que la represión propiamente dicha es un esfuerzo de dar caza, ¿no?
A ver, Sí. está bien, está bien. Ahora vamos a ir aclarando algunas cositas para los compañeros que recién están metiéndose con la lectura, digamos, ¿no? Y de paso te ayuda también a ordenar algunas ideas. Sí, por En supuesto. principio, recuerda, creo que lo hablamos, me acuerdo que lo hablé en la clase. No sé si lo hablé acá, pero de todos modos lo repito si es que lo hablé acá. Que cuando nosotros decimos retorno de lo reprimido, podemos decir en líneas generales, digamos, que retorna a través del sueño, los actos fallidos, el chiste, los lapsus, ¿no es cierto? Que esos 4 elementos forman parte de lo que Freud llama psicopatología de la vida cotidiana. Y que el síntoma es una quinta forma, pero que ya no forma parte de la psicopatología de la vida cotidiana, sino ya de una psicopatología realmente, digamos, ¿no? Y a diferencia de los otros 4, el síntoma ya no devuelve el equilibrio que generan los otros 4 elementos. ¿Por qué? A ver, cuando el elemento se reprime y, o sea, se lo expulsa de la conciencia y se lo retiene en la conciencia, tiene una necesidad de volver a estar todo conectado para mantener la integridad. Cuando vuelve bajo las formas, estas 4 formas de la psicopatología de la vida cotidiana, automáticamente se produce un equilibrio en el aparato psíquico, o sea, se vuelve a equilibrar. Por eso se llama psicopatología de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué la parte de la formulación vida cotidiana significa que no estamos frente a una cosa de locura? Es la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo también tiene la formulación psicopatología que nos está haciendo referencia a cosas locas, por así decirlo, ¿sí? Cosas raras, cosas extrañas, ¿sí? Entonces, la diferencia entre esta psicopatología de la vida cotidiana y esta psicopatología verdadera, de la cual el síntoma es la expresión, es que con estas 4 se vuelve automáticamente al equilibrio, mientras que con el síntoma ya no se vuelve nunca más al equilibrio. Hay que utilizar algún tipo de intervención terapéutica para lograr el equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando vuelve, sí, se produce el retorno de lo reprimido, pero ya no genera el equilibrio que genera, por ejemplo, un sueño, ¿no? Profe, una consulta, y eso se podría relacionar, por ejemplo, con los síntomas de conversión, que es justamente lo que usted está diciendo, que la represión o la representación reprimida se convierte en energía de inervación corporal. Claro, todos. A ver, vamos a suponer que una persona tenga un malestar físico y que no sea necesariamente, no tenga causas orgánicas, ¿no? Sino que tenga que ver con un trasfondo emocional, es una conversión, pero no es un síntoma de conversión. Es decir, todos nosotros por ahí podemos tener una conversión y con esa conversión volvemos a estabilizar de vuelta. Cuando se produce un síntoma de conversión, ya no se estabiliza. Se produce el retorno de lo reprimido, pero en vez de generar el equilibrio que se busca, se vuelve otra vez a generar otro problema extra. Con esto quiero decir lo siguiente, Marilena. En tu formulación, que está bien, es importante que ustedes, por las dudas, no solamente para el momento que nosotros conversemos o que estén rindiendo, sino en general que ustedes tengan una situación X en la vida más adelante, ¿no? Como profesionales ya, ustedes en sus cabezas mantengan esta idea de que una cosa es la psicopatología de la vida cotidiana y otra cosa es el síntoma, ¿sí? Entonces, lo que llamamos psicopatología de la vida cotidiana, donde ahí entra el sueño, donde entra el chiste, el acto fallido, el lapsus, y podemos pensar, por ejemplo, alguna conversión, podemos pensar un poquitito
un poco de miedo más intenso de lo habitual, sin que llegue a ser una fobia. Podemos pensar en un rasgo así medio obsesivo, sin que llegue a ser una neurosis obsesiva. Son formas de lograr el equilibrio. Vamos a suponer, vamos a la típica, que ustedes salgan mal en un examen final de, no sé, psicología evolutiva 2, no de psicología profunda. En psicología evolutiva 2. Bueno, y después se ponen ahí a pensar, ay, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Se ponen a pensar y pueden percibir que a lo mejor no estudiaron de la mejor manera, tenían una serie de frentes de batalla cotidianos que como a veces uno tiene, y que ¿cuál va a ser la respuesta? Volverse un poco obsesivos. ¿En qué sentido? En no perder de vista el objetivo, en estar con los rituales más intensamente. ¿Por qué? Porque no quieren volver a pasar por esa experiencia de salir mal y porque además quieren avanzar. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? Se recurre a un tipo de conducta obsesiva sin que sea una neurosis obsesiva. Y de esa forma, ¿qué se hace? Se vuelve al equilibrio. ¿Por qué? Porque ustedes, esa experiencia que no fue positiva de haber salido mal, la reemplazan por una experiencia positiva de haber salido bien, sacarse de encima la materia. ¿Y cómo lo lograron? A través de un refuerzo de ciertas conductas obsesivas que no llegaron a ser una neurosis obsesiva. Lo mismo podemos decir de una conversión, ¿sí? Es decir, bueno, tengo un vómito y no sé por qué, y ese vómito yo lo puedo asociar con algún problema que tuve, etc. Y eso no significa que sea una neurosis de conversión o histeria de conversión, sino simplemente una conducta conversiva que permite otra vez la vuelta al equilibrio con ese retorno de lo reprimido. Justo ahí asocio que, bueno, vomité qué cosa. Vomité la comida que me preparó mi madrina. Y justo me había peleado con mi madrina. O sea, me enojé con mi madrina. No le dije nada. Y bueno, me quise hacer el buenito. Tragué la comida y después me fui a vomitar. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos ahí en ese caso? No tenemos una neurosis de conversión. Tenemos una conducta conversiva. Es un retorno de lo reprimido que permite otra vez A volver. los fines de equilibrar. Exactamente. Esa es la función que tiene. ¿Sí? Entonces, y después las otros 4 que Freud nombra como psicopatología de la vida cotidiana. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la típica es dormir y soñar con algo que quedó reprimido del día y vuelve al equilibrio, etc. ¿Se entiende? Lo mismo puede suceder si, por ejemplo, vamos a suponer, me roban y después que me pongo a pensar, y sí, la verdad fui muy descuidado porque dejé abierta esta ventana, la otra, y ya me habían dicho, tenés que hacer arreglar esta ventana y no me hice tiempo para ir a hacer. Bueno, entonces tengo un nivel de miedo un poco más alto de lo habitual, sin que llegue a ser una neurosis fóbica, pero tuve un nivel de miedo más alto de lo habitual y volví al equilibrio. Después pasa el tiempo y absorbo esa mala experiencia, ¿sí? Gracias a esa conducta reforzada que tuve que me permite volver al equilibrio. Entonces, con esto lo que quiero formular respecto de lo primero que dijiste, Marilena, es la formulación está bien así, digamos, ¿no? Mediante el retorno de lo reprimido, el aparato psíquico vuelve a estabilizarse o intenta estabilizarse. Intenta estabilizarse quiere decir en el caso del síntoma, ¿no? Es decir, que no es que se equilibra, no es que se estabiliza, sino que intenta. No lo logra, porque ya tiene un síntoma armado. En cambio, en todas las otras manifestaciones, nosotros vamos a observar que se logra ese equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, piensa en cualquier manifestación conversiva, obsesiva, miedosa que ustedes tengan, ¿sí? Además de esas otras que son de tipo el sueño, etcétera, etcétera, la línea esa, que permiten que uno vuelva a equilibrarse sin llegar a ser síntoma. Y después están aquellas conductas que realmente son síntomas.
donde ya la aspiración del equilibrio no se consigue. Solamente queda la aspiración, pero no se consigue eso que se busca. ¿Se entiende eso que estoy diciendo, la primera parte? Sí, ¿Sí? profe. Aunque sea cabecen o niegan con la cabeza. Sí, sí, profe. Bueno, me alegro. Entonces, sí. El retorno de lo reprimido del síntoma serían las fobias, las obsesiones y las angustias, ¿verdad? El retorno de lo reprimido de los síntomas, ¿dijiste? Sí, puede ser las fobias, las obsesiones y angustias. La Porque en el fobia, otro, no, la angustia. No, en sí, esos son los 3 destinos que experimenta el monto de angustia, del monto de afecto, ¿no? claro, el angustia en sí misma no es un síntoma, ¿eh? Es decir, para que la angustia se va a unir después a otros elementos y formará un síntoma. Pero, a ver, la angustia en sí misma es la manifestación de algo que fue reprimido y en su retorno retornó una parte nada más. ¿Sí? Es decir, retornó una parte y no retornó, no hay ningún indicio de poder conectar con algo. Vino solamente el monto de afecto y no hay ninguna conexión con nada. O sea, si vos llegás a tener algún estado de angustia, ¿no? Vamos a suponer que ahora a la tardecita te estás relajando y empezás con algún malestar, se te cierra la garganta, te sentís mal, etcétera, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a suponer ahí? Que estás frente a un estado de angustia y que ese estado de angustia es la expresión de algo que sucedió antes, que vos ni siquiera te das cuenta que es una represión. Y donde el elemento ideativo, acuérdense que la representación tiene dos elementos, la idea y el afecto. El elemento ideativo desapareció. No sabes ni siquiera con qué asociar ese malestar que tenés. Y el elemento afectivo se transformó así directamente en angustia. ¿Se entiende? Esos serían destinos, como decía Marilena. ¿Se entiende? Es muy habitual eso, pero eso no significa que estemos frente a un síntoma. No, el síntoma sí va a tener angustia, pero va a tener otras cosas que lo van a caracterizar. Y nosotros tenemos solamente estas manifestaciones así corporales, etcétera, son formas de reequilibrio, ¿sí? Molestosas, es cierto, pero de todos modos es la forma en que el aparato psíquico intenta volver a recuperar su equilibrio y elaborar el malestar, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, prepara un té de boldo, ¿no? Té de burrito, o prepara un mate muy cargado de hierbas, o qué sé yo, o se pega un baño, hace algunas cosas y vuelve otra vez a su equilibrio. O sea, lo que te está indicando eso, o llorar, como dice la compañera también, ¿sí? A veces uno puede llorar, a veces no, a veces es un malestar, así digamos, como angustia nada más, ¿no? Entonces, y ahí lo que se hace es volver al equilibrio. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, en esos casos, estamos frente a una manifestación de angustia. ¿Vos qué deducís de ahí? Que hubo una represión. No sabes por qué, no sabes cuándo fue, ¿sí? Porque evidentemente ya el proceso avanzó mucho, por eso se transformó en angustia, ¿no? Es decir, el componente ideativo no pudo pasar, no se recuperó de ninguna forma, ni siquiera, como dice, por retoños, ¿no? Que vos podés deducir a través de algo una idea que te apareció, y bueno, y esa idea conectar con otra, y esa a su vez con una tercera, y encontrar más o menos el sentido. Muchas veces no pasa eso. Muchas veces queda solamente el estado de angustia sin poder ligar a ningún componente ideativo. Ahí lo que está sucediendo es que ha sido el tercer destino después del retorno, después de la represión, perdón, del componente del afecto. Se mudó en angustia.
Acuérdense que el otro era que aparezca coloreado y el otro es que quede En el solamente la idea, digamos, pero sin conexión con afecto alguno, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de eso. Entonces, es nada más que para que ustedes recuerden ese panorama, que no está mal lo que están diciendo cuando si incluyen en esa lista de la psicopatología de la vida cotidiana más el síntoma, más estas otras manifestaciones obsesivas, fóbicas o histéricas, que no son necesariamente una neurosis, sino que son reacciones, expresiones de conducta, digamos, ¿no? Con carácter obsesivo, con carácter histérico, con carácter fóbico, pero que no llegan a ser una neurosis, sino que son todas formas en que el aparato psíquico vuelve a recuperar el equilibrio. ¿Ya está? Eso con respecto a lo primero que había formulado Marilena. Lo segundo que formulaste, que yo no sé cómo son tus presentaciones, Marilena. Lo que sí, presta atención a lo siguiente. Capaz que estoy equivocándome, pero por las dudas me adelanto. Así. Porque vos estabas preguntando específicamente por la fijación. Hiciste una introducción muy larga y muy cortita la parte que vos querías preguntar. ¿Sí? Entonces, pensá en el ordenamiento de tus ideas cuando vos estés por presentarte, que ese mecanismo no se vuelva a repetir. O sea, que hables mucho en la introducción y cuando tengas que llegar al punto principal sea muy poquito. ¿Me entendés? A veces uno no se da cuenta y se entretiene en esa primera parte, digamos, ¿no? Y da vueltas y vueltas y vueltas en la preliminar y ya te cansa, ¿viste? ¿Cuándo Sí, hablar del tema? Viste que esa es la parte que uno no dice, el pensamiento que no dice, ¿no es cierto? Lo que no dice, pero es como si yo dijera, bueno, ¿y esta Marilena cuándo va a ir al punto? Bla, 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 bla. Así será en su vida, por favor. No, estoy diciendo nada más para que te ubiques, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte, que era el motivo de tu pregunta, que era la fijación. La fijación. Bien. Ahí aparece lo siguiente. Vamos a hablar del tiempo hipotético que se llama represión originaria. ¿Sí? Hipotético, ¿por qué? ¿Qué tenemos para hablar de la represión originaria? Lo que se llama la amnesia infantil. ¿Sí? Ese es un fenómeno que es universal. Todos los seres humanos, más o menos entre los 5 y los 6 años, a partir de ahí tienen recuerdos, pero hacia atrás o no tienen recuerdos, o tienen recuerdos muy difusos o muy escasos, etc. ¿Sí? Entonces, a Freud eso le llamó la atención, que era un fenómeno universal, un fenómeno con el cual se organizaba todo el aparato psíquico. Se organizaba con una represión, porque si queda desalojados todos los recuerdos, y todos lo tenemos así, eso quiere decir que la constitución del aparato psíquico se produce por un desalojo de recuerdos. Entonces, eso sí es universal. Entonces, ahí es donde él plantea la idea de la represión originaria. ¿Esto qué quiere decir? Que todos esos recuerdos, que son muchísimos y que son, pero de alto impacto, porque hoy día que nosotros escuchemos un ruido un poco más intenso, sí, nos molestará, pero no nos asusta tanto como cuando somos bebés. Y así con los miles de recuerdos que uno tiene, con las miles de vivencias que uno tiene cuando es bebé, todo impacta, porque todo es nuevo, porque todo es desconocido. Entonces, evidentemente algo peligroso había ahí que hubo que desalojarlo.
Si no, no se entiende por qué se desalojan esos recuerdos. ¿Mm? Y ahí aparece el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Primero, todos esos recuerdos son altamente excitables, porque son nuevos, porque son desconocidos, ¿sí? Que sean excitables no quiere decir necesariamente que sean placenteros, ¿sí? No es lo mismo. Excitable es porque impactan el organismo. Nos puede impactar de forma placentera o de forma displacentera, no importa. ¿Sí? Entonces, es excitable porque se está haciendo referencia al impacto que causa en el organismo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan bien en claro, ¿eh? No estamos hablando de que cuando hablamos de excitación, de algo placentero. Esos son para las películas. ¿Sí? Es decir, ya sea películas porno o las que no son porno, lo mismo. ¿Sí? Pero ahí la excitación se asocia con cuestiones ligadas al placer. Y no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que el organismo se excita. ¿Por qué? Porque recibe estímulos, ¿sí? Y esos estímulos impactan en el cuerpo. Algunos de esos estímulos se asocian con situaciones de placer y otros con situaciones de displacer. Lo concreto es que ese aparato psíquico tan precario que tiene ese bebé primero y ese niño después, no puede tolerar todos los cambios que están produciéndose. ¿Y con qué ayuda cuenta? Con los papás, con el grupo familiar que se encarga de la crianza y que sirve de filtro. ¿Sí? Va sirviendo de filtro. Al principio la presencia es mucho mayor y a medida que avanza va disminuyendo, pero sin embargo sigue cumpliendo la función de filtro. Hasta que el aparato psíquico está en líneas generales lo suficientemente organizado como para producir sus propias represiones. ¿Está? Entonces, todo el periodo que va desde el nacimiento hasta más o menos, vamos a poner estimativamente, no quiere decir que porque cumple 6 años ahí empieza, no es así, pero más o menos hasta los 6 años, estimativamente, todo ese gran periodo cae bajo la represión originaria. ¿Sí? No quedan recuerdos. Algunos se le adelantan más, otros menos, pero bueno, más o menos en esa línea estamos hablando. ¿Qué pasa durante todo ese periodo? Muchísimas experiencias altamente excitables que al mismo tiempo el aparato psíquico todavía es endeble, no los puede manejar y tiene que recurrir y se aferra mucho a las pautas de crianza porque todavía no cuenta con su propia capacidad de reprimir. Si las pautas de crianza son sólidas y son estables, ayuda a que ese aparato psíquico aprenda a lidiar con los montos de excitación. Y si es una crianza inestable, desorganizada, de poco acompañamiento, obviamente lo sumerge a ese niño en mayor cantidad de excitación. ¿Se entiende lo que estamos diciendo hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. las que no cabecean, cabeceen o nieguen. Porque hay algunos que miran así, no sé si están durmiendo, están cabeceando, están No, mirando su estamos atentos, pantalla, profe. están, no sé, ¿no? ¿Están entendiendo? Ahí Karen, Karen. Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, porque estabas ahí durita, no sé si estaba congelada o no. Sí, que iba a preguntar algo antes de que siga yo. Terminamos de hablar de esto y vamos a hablar de eso. Así que acordate, pues lo vas a plantear de vuelta.
pero para no mezclar, vamos a seguir con esto. Vamos a cerrar bien. Entonces, nosotros estamos hablando de que durante todo ese periodo, en oleadas sucesivas, se produce la represión originaria. O sea, no es que de una sola vez se produce la represión originaria. No son distintas oleadas. A eso habíamos dicho que era el pasaje de la etapa oral a la etapa anal, de la etapa anal a la etapa fálica, de la etapa fálica a la etapa al periodo genital. Y a su vez, dentro de cada una de esas etapas encontramos subetapas. ¿Sí? Entonces también se producen desplazamientos y se deja lugar a nuevos elementos y así se va produciendo por oleadas, ¿sí? A medida que se va produciendo todo ese juego de la represión, ¿sí? El aparato psíquico empieza a, primero se empieza a escindir y luego de que se escinde, sobre esa escisión se instala el yo, que empieza a tomar más fuerza, como habíamos dicho vez pasada. ¿Sí? Pero eso se empieza a completar, lo del yo, acuérdense ustedes que ya empieza a completarse fuertemente ya sobre el periodo anal, la etapa anal. Acuérdense que ahí tenemos el control de la musculatura. Recuperen toda esa información que seguramente, creo, no sé, habrán visto en Psicología Evolutiva 1, pero ahí habitualmente se suele ver eso. ¿Sí? Entonces, todo ese circuito que se instala, primero acuérdense, todo lo que es etapa oral, es todo un gran trabajo de escisión de consciente e inconsciente, que se sigue haciendo en las otras etapas, pero sí o sí hay que lograr, al finalizar la etapa oral, la escisión. Si no está escindido, vamos a estar en problemas. Y luego, sobre esa escisión, se empieza a instalar el yo. Por ende, si no hay escisión, el yo no tiene dónde instalarse. Y al final de la etapa anal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Estructurado el yo ya en funcionamiento, que obviamente va a seguir instalándose, pero ya tiene que estar instalado, porque si no se instala, también vamos a estar en problemas. ¿Se entiende lo que se está diciendo? O sea, todo tiene una secuencia lógica en el ordenamiento. Entonces, eso es lo que tienen que ir representándose. Entonces, durante todo ese periodo hay sucesivas oleadas de represión originaria y además, cuando se instala el yo, empieza a ensayar la represión propiamente dicha. O sea, medio entre la mitad y el final de la etapa anal, ya empieza el yo a ensayar las represiones propias. Y durante la etapa fálica, aún más todavía. Profe, sí. Y acá, por ejemplo, hipotéticamente usted nos pregunta en el examen hablando de esto, sí. ¿Podríamos, por ejemplo, desarrollar el complejo de Edipo en la infancia o no sería oportuno en esta parte? Y en la parte de sexualidad sí. Porque a lo mejor usted quiere escuchar y si no decimos y si usted no nos pregunta va a pensar que no sabemos. No, acá es colateral, acá no es necesario que se hable de eso. No, porque como hay una unidad específicamente de eso, claro. Es preferible que hablen de eso en la unidad que corresponda. Pero acá sí tienen que hablar de la constitución del yo, de todo esto que estamos diciendo, que es bastante largo y muy importante que se sepa. Porque, a ver, si nosotros no constituimos la separación de yo, no yo, consciente, inconsciente, y no se constituye, no se instala el yo, y no hay complejo de Edipo. No existe complejo de Edipo si no está toda esta constitución previa. Claro. ¿No? Entonces no se puede hablar de constitución, de complejo de Edipo si no está todo este trabajo previo hecho, que es muy importante que se lo haga. Por eso es muy importante que lo sepan también, ¿no? Y también por eso es muy importante, ahora no lo vamos a ver, pero cuando veamos la unidad del desarrollo de la libido, de la etapa oral, la etapa anal, etcétera, que va a ser recuperar información que ustedes tienen ya de Psicología Evolutiva 1
Es muy importante que se sepa también concretamente cuáles son las marcas que permiten hablar de que se cambió, de que efectivamente hubo cambio de la etapa oral a la etapa anal, de la etapa anal a la etapa fálica, de la etapa fálica al periodo genital. Eso es muy importante que se sepa. Bien identificados, así como yo observo, automáticamente que observo un chico ya puedo ubicarme en esa cronología de decir, bueno, tiene esto, acá hay fallas en esto, etcétera, ¿sí? En la primera mirada. Después eso va a tener que ver con el proceso madurativo que indica el paso de una etapa a la otra. Sí, y ustedes tienen que poder así al ojo ver como hace el médico. Después, ¿qué solicita el médico? Exámenes clínicos más específicos. Bueno, ¿qué se solicitará acá? Se solicitará, por ejemplo, un psicodiagnóstico, ¿no? Que en otras materias que van a ver más adelante, donde verán técnicas específicas para identificar. Pero así, a ojo de pájaro rápidamente, ya tienen que poder indicar, digamos, ¿no? Es decir, ¿se observa la presencia de esta conducta o no? ¿Sí? Es decir, no está esta conducta, bueno, sigo observando. Hay dos elementos que ya no aparecen y bueno, ya estamos en un problema. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes recuperen. Y en todo esto que estamos hablando hay mucho para hablar. Entonces no hace falta en esta temática que estamos hablando que se entretengan con el complejo de Edipo. Después ya van a ver el complejo de Edipo, que es otra cosa. Pero acá es importante que ustedes visualicen eso, que es muy extenso y que tiene que quedar bien clarito porque, repito, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que ustedes así lo están observando un chiquito, una chiquita, y bueno, así al ojo tienen algunas ideas. Después corroborarán mediante test, etcétera, van a corroborar. Pero al ojo ya tienen que saber las marcas que indican TAC y las que no indican. Y si le falta una cosita, bueno, no es tan problemático. Si le faltan dos cosas, bueno, ya acá ya estamos en un problema. Tiene tantos años y no está tal cosa. O está tal cosa, pero le falta la otra. Ya está indicando cosas distintas. ¿Se entiende? Es decir, eso, acuérdense, es como si fuera el médico clínico que ustedes van y le mira los ojos, le mira la boca, ¿sí? Es decir, el médico clínico hace eso, ¿no? Le hace una auscultación, ¿sí? Tiene un ojo clínico, por eso se llama ojo clínico, ¿no? Entonces mira algunos elementos, ¿no? Toma la presión, ¿no? Escucha los latidos cardíacos, escucha la respiración, observa la boca, los ojos, toma la temperatura, ¿sí? Es decir, no invade, sino que está tomando las manifestaciones exteriores. En lo primero que se observa. Como hay algunos elementos que le dan sospecha, ¿qué hace? Pide análisis complementarios, ¿no? Una placa radiográfica, un estudio de sangre, un estudio neurológico, lo que fuera, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Ustedes observan y ya tienen, por eso tienen que saber al vuelo, saber bien qué conducta, cuál es, cuál no. Eso es muy importante. Y después, nosotros en Evo 1 nos preguntaban justamente las profes cuál es la importancia en llevando esto a los reflejos, ¿no? Sí. La importancia de la desaparición de cada reflejo y el tiempo en el que de manera estimativa deben desaparecer, ¿no? Claro. Y después pueden complementar, para ser más preciso, algún test que les corrobore tal sospecha o confirme o refute tal sospecha, etc. Pero acá lo esencial es el ojo clínico. Eso no está reemplazado por ningún test. ¿Sí? Es decir, porque si no, uno pide 84 test que no sirven para una miércoles porque falta el ojo clínico. Acá lo esencial es el ojo clínico. Y para tener un ojo clínico se debe saber perfectamente todo este ciclo de las etapas y las conductas que se asocian con cada una como si fuera el Padre Nuestro, el nombre de ustedes, el nombre del novio, el amante, lo que fuera. ¿Sí? Se lo tienen que saber. Eso sí, es muy importante.
y entender qué es lo que está sucediendo, porque si no, meten la pata. Entonces, la primera impresión, o sea, como ustedes se manejan, esto es lo que hace que ustedes tengan un perfil de un profesional. ¿Sí? Miran y ahí mismo ya sac. Después corroboran, porque obviamente también uno se puede equivocar, tiene solamente la percepción inicial, pero sin embargo ya tiene una percepción que está ajustada. Y para eso hay que estudiar, hay que tener ordenadas las cosas, ¿sí? Eso, por eso les insistimos mucho en esa cuestión, digamos, ¿no? De que ordenen bien. Entonces, dicho esto, vuelvo para lo que estábamos hablando. Entonces, todo ese periodo corresponde a lo que se llama la represión originaria. Sin embargo, ya durante la etapa anal, ya empieza el yo a realizar represiones. O sea, la ayuda a la represión originaria. Entonces, la represión originaria que empezó ya en la etapa oral, con la etapa anal, ¿qué hace? Le agrega una capa más y la ayuda. Y las sucesivas represiones posteriores se apoyan sobre esta represión originaria y le siguen dando elementos para que eso se mantenga. Entonces, cuando se instala, los primeros recuerdos son desalojados, estamos hablando de antes de la etapa anal, estamos hablando de la etapa oral. ¿Sí? Acuérdense que ahí decimos escisión de consciente e inconsciente. Y sobre esa escisión se instala el yo. Entonces, esto yo les insisto mucho y soy así medio cargoso porque yo quiero primero que les quede claro cómo es la cuestión. Y segundo, quiero que, o sea, que ustedes el día de mañana las vean y los vean como profesionales realmente, ¿no? Es decir, no están diciendo cualquier tontería, están delirando, no. Ni hablan por repetir. No. Es decir, y al pie de igualdad con cualquier profesional, médico, psiquiatra, psicólogo, así, tac, tiene que estar bien instalado, las manifestaciones clínicas de eso. Entonces, ahí sí, no jodo con eso y soy muy exigente en ese sentido porque es el futuro de ustedes. ¿Sí? Nada de estar así jorobando con eso. Entonces, escisión de consciente-inconsciente que se logra hacia el final de la etapa oral e instalación del yo sobre la escisión, ¿sí? Y que empieza, que durante toda la etapa anal empieza a trabajar cada vez con más fuerza. Entonces, ahí nosotros, ¿qué tenemos? Que esas primeras experiencias que son desalojadas, ¿sí?, de la conciencia, quedan anudadas en el inconsciente, esas no vuelven a salir, ¿sí? Esas que corresponden a la etapa oral no vuelven a salir. Entonces, esas quedan anudadas a la pulsión. ¿Sí? Esos son los primeros, es como decir, se funda ese territorio que se llama inconsciente y está vacío. Ahí caen los primeros recuerdos y se encuentra con la pulsión que quedan anudados. ¿Sí? Entonces, sobre eso, después vienen muchas otras represiones. Y estas nuevas represiones, ¿sí? ¿Qué sucede con estos nuevos elementos reprimidos? Estos nuevos elementos reprimidos se unen a los primeros y juntos buscan un retoño, otro lugar por donde poder expresarse. ¿Entendido lo que estamos diciendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Podría volver una vez más a explicar esa última parte? No te escucho bien, Barbie. ¿Podría volver a explicar una vez más esto último que dijo? Cuando los nuevos elementos se unen con los que ya estaban reprimidos. ¿Estos Sí. van a volver, pero solamente en la infancia o puede ser a lo largo de toda nuestra vida? No. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es que no hay una infancia, sino que hay varias infancias. No hay una infancia.
Hay varias infancias, ¿sí? Estamos hablando, todo lo que sea la infancia en la etapa oral no es la misma que la infancia de la etapa anal, no es la misma que la infancia de la etapa fálica, no es la misma que la infancia del periodo de latencia. Primero, ¿sí? Segundo, nosotros estábamos hablando de que el pasaje de la etapa oral a la etapa anal marca la instalación de la represión originaria. Y que dijimos que no se termina nunca, que esa toda la vida nosotros, un poquito de energía va destinada a mantenerla. En cada represión, por eso también se desgasta la represión, porque de esa fuerza que se usa, un poco va para sostener la represión originaria y otra para sostener al elemento reprimido. ¿Sí? Entonces, sobre esa represión originaria se instalan las sucesivas represiones. Pero todas esas represiones, ¿sí? Cuando intentan emerger, no emergen solas, se conectan con elementos de la represión originaria que no se expresan nunca directamente, ¿sí? Sino que se van a conectar y juntas van a buscar retoños, elementos que sí pueden desplazarse. ¿Sí? Ahora, todo lo que sea, ¿se entiende, Barbie? Sí, profe. Bueno, Sí, muchas gracias. todo lo que sea represión y todo lo que sea este circuito de instalación, escisión del yo, del inconsciente, consciente, inconsciente, instalación del yo, etcétera, eso vuelvo a repetirlo como el Padre Nuestro se lo tienen que saber. Porque si eso no lo pueden explicar, no pueden, la verdad, no pueden hablar de nada. No van a poder pararse delante de nadie y hablar. ¿Sí? Entonces, yo con esto, ¿qué les quiero decir? Se sientan a leer con tranquilidad, se sientan a leer con tranquilidad, consultan en cualquier momento lo que quieran sobre esto, pero esto les debe quedar claro. ¿Sí? Ahí sí que you must be. Eso es obligación. Eso sí, porque si no, no es, si eso no está claro, no tiene sentido nada de lo que se hace después. Eso es muy básico, pero es importante, es necesario. Sobre eso se constituye todo. Y el manejo de eso es lo que a ustedes les permite, vuelvo a repetir, que tengan ese ojo clínico. Que ustedes estén ahí, sácate, observen y ya ahí, tac, 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 tienen 2, 3 cositas. Después, ¿qué van a hacer? Y bueno, como sospecho de esto, voy a planificar tal test, tal otro test, para que, a ver que me corrobore si esto es así o no. Pero ya tengo una idea previa. Y esa idea previa la fundé, no es que soy un delirante y se me ocurrió, sino que esa idea previa la saqué de esta conducta y esta que observé. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver, las que no están hablando ahora, a ver, que me digan qué les parece todo esto que estamos diciendo. No el contenido, sino el esquema de organización que les estoy dando en cuanto a los momentos y la importancia que tiene. A ver, escucho. Todas. Después, consulta después. Ahora no quiero consulta. Ahora quiero opiniones. Vamos, Luciana. Porque si no se les nombra a ustedes, no hablan. Vamos. ¿Ahí me escucha, profe? Sí. Y yo ahora entendí un poco más cuando usted explicó lo que, porque le agarré, justo entré y le agarré ya explicando lo que era el yo, el super yo. Lo que no terminé de entender es cómo la represión corta o sea, cómo es que se relaciona con en lo que usted estaba dando recién. Bueno. Jazmín. Profe, yo no lo terminé de entender. Raquel. Sé que el paso de la etapa oral a la etapa anal es donde se da la instalación de la represión originaria.
Pero no le entendí bien cómo, o sea, eso de lo reprimido sería Bueno, sobre las experiencias, pero ¿qué sería? ¿Sobre el afecto o completo? después, Raquel. Janina. Sí, yo la verdad, profesor, que ahora me cerró como terminada la etapa, ahí se constituía la represión sería. No me di cuenta, viene etapa tras etapa. La verdad que fue bastante claro y se lo agradezco. Bien. Lilian. Justo me estaba hablando mi hija. No, Sí. estuve tomando nota igual de todo, porque por ahí para complementar con la lectura, que todo el periodo hasta los 6 años cae bajo la represión originaria. Y que, o sea, lo que fui tomando nota, que en distintas oleadas se produce la represión originaria. Después que en el final de la etapa oral empieza a instaurarse la represión propiamente dicha, puede ser, profe, si mal no noté. Igual lo vuelvo a rever. Después dice que no se puede hablar de complejo de Edipo si no está instaurado el yo. Y lo que nos dijo que teníamos que tener bien en claro cuáles son las marcas que permite hablar del paso de una etapa a otra. Sí, eso lo vamos a ver en la otra unidad. Yo ya me adelanto, digamos, ¿no? Para decirle que es importante, por eso tienen que recuperar información de evolutiva 1, pero que es importante que nos ubiquemos, que después vamos a ver eso, ¿no? Bien. Nadia. Nadia. Patricia. Sí, profe, entendí bastante. Las etapas también lo que estaba diciendo Lilian, es lo mismo que anoté yo. Ajá. Pero por ahora no, o sea, me faltaría leer, no llegué a leer la segunda tópica todavía, como para complementar bien. No estamos, segunda tópica, no estamos ahora, ¿eh? No, sí, pero como mencionó el yo, como que ya eso viene después. Quiso entrar por ahí y le hizo que todavía no leí. No, eso viene después. No. Ah, bueno. Es para cerrar esto, yo necesito cerrar algo. Obviamente gracias. Después lo que ustedes tienen que hacer es volver a leer y consultar de vuelta otra vez, digamos, ¿no? Pero para que quede algunas ideas de base para que ustedes lean. ¿Está? Janina. Sí, también, profe, me quedó mucho más claro esto de la relación, o sea, cómo se va dando la represión y que en cada etapa, digamos, lo importante y el yo en cómo se va instalando el yo en cada etapa. Eso por ahí me quedó muchísimo más claro ahora. Ajá, bien. Nadia, no sé si estás o no. No, parece que no está. Candela Martínez. Candela. Lidia Prieto. Lidia. Gaby Soto. Gaby Soto. Melanie Filippo. María Belén. Melanie. Profe, yo ingresé hace un ratito nomás por problemas del Wi-Fi. Bueno. Así que María... no habré escuchado nada, seguramente. Bueno, María Belén. María Belén. Yo, profe, María Belén. Ahí está, bueno. Tarde. Luis Domínguez. ¿No se te escucha? Ah, no anda tu micrófono, bueno. Brenda. Hola, profe. Nada, yo entendí mucho mejor justamente también cuando usted habló sobre las etapas que se dan y que esas a su vez se subdividen, y ahí entendí mucho mejor cómo es que se da bien la represión originaria y en la parte donde justamente donde se hace un relevo entre el principio de realidad, al revés, entre el principio de placer al principio de realidad. Bien.
Karen. Sí, profe, yo también había entendido mejor ahora el tema de la represión originaria porque no podía encontrar dónde aparecía el núcleo. Yo estaba leyendo y decía, ¿dónde aparece el núcleo? ¿Cómo se da eso? Y ahora con la explicación usted puede entender mejor que el núcleo se origina en la primera, o sea, en las infancias, digamos. Claro. En la primera infancia, que sería la etapa oral, y ahí como que se va uniendo todas las demás represiones. Y también pude entender los distintos conceptos que hay dentro de la represión, porque antes confundía todo eh, con, los, con los destinos, con el tiempo de la represión, y ahora sí los 3 tiempos de la represión, que es la represión originaria, la propiamente dicha y el retorno a lo reprimido. Y aparte, que es el trabajo de la represión, que son 3 trabajos, que es expulsar, mantener y que sería el último, el retorno. El retorno. Sí, Bien. como que antes confundía todo, ahora como que estoy entendiendo mejor. Bien. Bueno, no sé las chicas que entraron de vuelta otra vez, Candela, Lidia, Karen. Candela. No, no está de vuelta esta chica. Profe, ella me dijo que estaba teniendo problemas con el internet y ella estaba hablando, pero no la escuchábamos. Y sigo sin escucharla. Karen. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Entonces creo que era la computadora. Bueno, yo le quería decir que yo había entendido que desde el nacimiento hasta los 5 años no quedaban recuerdos y caía todo sobre la represión originaria. Pero lo que no entendía era lo de la incisión y lo de la instalación del yo. Ahí esa parte me quedó un poco, no me quedó claro. Bien. ¿Y las otras chicas, Karen, Lidia? No están, parece. No sé. Lidia. Buenas tardes, profe. Nadia es. Nadia, Yo no sí. puedo encender mi cámara porque justamente estoy con mi hijo. En realidad, escuchando todo, pero no tengo, digamos, preguntas que hacer más que escucharlo nomás, porque no, o sea, lo estoy escuchando nada más, no tengo preguntas para hacer. Profe, yo había explicado antes, si usted me sacó de la reunión. ¿Cómo? Que yo había explicado antes lo que había entendido. Sí. No, no es. Bueno, a ver, yo con esto esta vuelta que doy para ver si están o no están o qué es lo que están haciendo es porque de verdad vamos a meternos cada vez en temas más profundos. Es muy importante, no se jode acá, estamos hablando de cosas serias, ¿sí? Es decir, esto requiere de sentarnos, leer, estudiar, preguntar, participar, etcétera. Vuelvo a repetir, si estamos con dificultades para poder hablar, ¿sí? Entonces, bueno, loco, tienen que hacer otras cosas, tienen que revisar qué es lo que les pasa, pero no es acá. Que ustedes lean y no logren entender, bueno, ese es el trabajo nuestro, no hay ningún problema, pero algo ustedes tienen que hacer. Ahora, si yo les digo desde mi lado, si tengo alumnos que, además de que les cuesta entender, que es lo normal, tengo que le cuesta hablar, que es anormal, porque eso ya no es de acá, y bueno, no, eso yo ya no me puedo hacer cargo. Sí me puedo hacer cargo de ordenar la comprensión lectora. Eso sí, porque eso es mi trabajo. Ahora, no es mi trabajo solucionarle los problemas emocionales que tiene la gente que no puede hablar, que no sé, que tiembla como una hoja. Bueno, eso ya no es mi problema. ¿Está? Entonces, por eso les digo, todo lo que sea el ordenamiento de la comprensión es lo que a mí me cabe y con gusto lo hago. Lo otro separo y bueno, tendrá otro destino. Y con respecto a lo que estamos hablando, obviamente que es leer y volver a explicarlo y volver a decirlo y nos vamos a encontrar otras veces para trabajar sobre eso. Siempre es así. Pero hay un primer paso que ustedes lean
y que traten de comprender, no importa si se equivocan, para eso estamos, pero tienen que tomar la actitud, porque si no, no. ¿Mm? Bien, entonces, eso es con respecto a lo que es primera tópica. Vuelvo a reiterar, esto ustedes lo tienen que seguir leyendo, vuelvan a leerlo ahora, como ustedes dicen, bueno, que entendieron un poco más, van a volver a leer y más rápido, etcétera, etcétera, y con eso ustedes van a preguntar de vuelta otra vez, ¿sí? En cualquier instancia donde tengamos, en una clase dicen, bueno, a ver, yo quiero hacer una pregunta para el encuentro del sábado, quiero preguntarle tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque a lo mejor no es el tema en la clase. A lo mejor seguimos avanzando en la clase y para eso tenemos estos espacios donde pueden preguntar otras cosas, ¿no? Entonces, nada más que tienen que avisar ustedes, ¿ah? Bien, ustedes van a empezar a ver todo lo que es la segunda tópica del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a ubicar en lo siguiente para poder entender de qué se está hablando. En esta segunda tópica del aparato psíquico, lo que nos vamos a encontrar es la segunda gran teoría que tiene Freud sobre cómo funciona el aparato psíquico. ¿Mm? La primera teoría que él desarrolló de los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente le sirvió durante un cierto tiempo, pero resulta que se encontraba con una serie de problemas que no estaba pudiendo resolver clínicamente con sus pacientes, que los llevó a producir una segunda teoría. Porque ¿cómo es? Vamos a ubicarnos cómo es la construcción, la teorización, la construcción de teoría. Él recibe pacientes y ¿cuál es su trabajo? Que esa gente esté mejor. Porque si sigue estando igual, no le está solucionando el problema. Entonces no está sirviendo su trabajo. Entonces, con algunos sí podía lograr y con otros no. Otros que no obtenían los mismos resultados en el trabajo, esto evidenciaba que a su teorización le faltaban elementos. Y lo que él se proponía era producir nuevos elementos que le permitan tener una construcción mayor, más sistemática, más organizada, que le permita explicar qué es lo que está sucediendo y ayudarlos a esos pacientes a tener una mejor calidad de vida. O sea que estamos hablando de un problema clínico, que además es un problema doméstico, porque con eso ingresaba dinero a su casa, ¿no? Si no, no va a tener pacientes, ¿no? Entonces, todo eso a él lo lleva a desarrollar una segunda teoría del aparato psíquico o segunda tópica del aparato psíquico, que además él se iba alejando de los modelos fuertemente físicos, mecánicos, biológicos, propios de la primera etapa, hacia modelos más cercanos hacia el campo de las ciencias sociales, de la historia, ¿no? De la antropología, etc. De hecho, ustedes van a encontrar, me adelanto, pero ustedes van a encontrar, cuando él habla del triple vasallaje del yo, para explicar el funcionamiento del yo, él recurre a una imagen que es sacada de la historia, de la Edad Media, que es el siervo, la relación del siervo y el vasallo, para explicar. O sea, su referencia es un elemento de una ciencia social, a diferencia del modelo del peine, cuyo elemento era un modelo óptico, ¿sí? Un modelo mecánico, ¿sí? Sacado netamente de la física, o la neurología, por ejemplo, en sus primeros trabajos utilizaba el modelo de las neuronas, etcétera, para explicar. Ahora, en todo este periodo se desplaza su punto de vista, su mirada, se desplaza hacia un punto de vista más social. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Nos encontramos con que él produce unos componentes que se llaman instancias, ¿sí? Que no corresponden exactamente a los sistemas, sino que se van a ir cruzando, ¿sí? Algunos van a tener van a recorrer 3 sistemas, otro va a quedar en un solo sistema. Bien, entonces él plantea la existencia de una instancia que se llama yo,
otra que se llama ello y otra que se llama superyo. Ustedes van a trabajar con el libro de Freud, El yo y el ello, capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, ustedes van a encontrar un gran repaso, rápido repaso, sobre la primera tópica del aparato psíquico. O sea, ahí ustedes no van a encontrar nada nuevo. Lo nuevo de esta teoría, de la segunda teoría, la encuentran a partir del capítulo 2. O sea, el capítulo 2 y el 3, ahí sí van a explicar. En el capítulo 2, ustedes lo que van a encontrar va a ser la relación que existe entre el yo y el ello, cómo se constituye el yo a partir del ello. Esto es lo central acá, ¿sí? Porque ustedes van a observar que, bueno, por un lado tenemos el ello y de ahí se desprende una parte del ello que pasa a constituirse en el yo. Y ahí es importante que nosotros entendamos cuáles son cuál es el mecanismo por el cual se produce esa separación del yo y el ello. Y ahí, ¿con qué nos vamos a encontrar? A ver si alguna se acuerda, si alguna sabe, se acuerda. ¿Cuál es el mecanismo que permite el pasaje de un estado puramente ello a un estado yo? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que permite ese pasaje? Pregunta casi de parcial. El de... ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando el sujeto entra en la primaria con el mecanismo de la sublimación, cuando dirige todo su... No, eso ya es después. El mecanismo de sublimación, acuérdense que es periodo de latencia. Para que se produzca periodo de latencia tiene que haber superyo. Ese es capítulo 3 de este libro. Nosotros estamos en el capítulo 2, en el momento en que se separa una porción del ello y pasa a convertirse en lo que se llama yo. Lo que yo les pregunto ahí es, cuando hablamos del yo, ¿a través de qué mecanismo se funda ese yo? ¿De la proyección? No. Y la identificación. Introyección. La identificación. Ah. Sí, las identificaciones. Eso es muy importante que ustedes detecten cuando estén leyendo el capítulo 2. Y obviamente, y junto con el capítulo 2, con esa parte del capítulo 2, el diccionario, los diccionarios, la palabra identificaciones. ¿Sí? Porque las identificaciones van a permitir entender cómo se separa una parte del ello y se constituye el yo. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes, cuando estén leyendo el capítulo 2 del yo y el ello, claven sus uñas ahí donde habla de identificación, porque ahí lo que se está hablando es cómo una parte del ello se convierte en yo. ¿Mm? ¿A través de qué proceso? A través de la identificación. Y obviamente eso lo completan con el diccionario de psicoanálisis, los diccionarios. Entonces, todos los diccionarios que tengan los agarran y se fijan qué dice Rudinesco, qué dice Valls, qué dice Laplanche-Pontalis, para entender el proceso de identificación. En teoría, lo que nosotros sabemos es que el yo es una porción del ello modificada por el contacto con la realidad. Bueno, pero ¿a través de qué mecanismo? A través del mecanismo de identificación. Por eso es que es muy importante acá clavar bien las guampas, las uñas, que se quede bien clavadito ahí, ¿eh? Eso sí necesito que lo tengan bien claro, bien claro, bien claro. ¿Sí?
Entonces, estamos hablando nosotros acá en esta segunda tópica que la instancia con la cual, donde dice con la cual nace el niño, es el ello. ¿Sí? Bien. No dice que nace con un yo, sino que el yo se va a construir. A su vez, escuchen y comparemos. Vamos de vuelta a la primera tópica. ¿El niño nace con inconsciente? No, profe, se va a construir. No, se funda a partir de las represiones. Sí, entonces, tenemos por un lado que nace con ello, pero no nace con inconsciente. Entonces, les pregunto, cuando estamos hablando de inconsciente, ¿qué hay en el inconsciente? Profe, pueden ser que... Sí, perdón. Represiones, profe. Digo que yo estaba por decir ¿Recuerdo que... reprimido, profe? No, pero de esto que estamos diciendo, ¿qué es más amplio, el inconsciente o el ello? Para mí el inconsciente, profe. El inconsciente. Ajá, Para mí ¿y el dentro del inconsciente. inconsciente qué hay? Hay diferentes aspectos dinámicos Ya sé, y pero dentro descriptivos. ya lo sé, pero dentro del inconsciente, como territorio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el punto? Sentimientos o deseos que son reprimidos, infantiles. El ello. Lo principal, la porción principal es el ello. Bien. Y además vamos a encontrar la porción inconsciente del yo y la porción inconsciente del superyo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el cruce de primera y segunda tópica, vamos a decir, si lo miramos desde la segunda tópica, decimos que el ello es absolutamente inconsciente. El yo tiene una porción consciente, otra porción preconsciente y otra porción inconsciente. Y que el superyo tiene una porción consciente, una porción preconsciente y una porción inconsciente. ¿Sí? O sea, tanto yo como superyo los ubicamos un poco en la conciencia, otro poco en el preconsciente y otro poco en el inconsciente. En cambio, el ello es totalmente inconsciente. No, el ello es inconsciente a raíz de que se funda el inconsciente, se separa el consciente del inconsciente. Pero el bebé al nacer es ello. No existe consciente ni existe inconsciente. Lo que hay es ello. Profe, es todo ello porque solo quiere satisfacer necesidades. O sea, lo primero es ello. Después se separa consciente de inconsciente y queda en la porción inconsciente recluido el ello. ¿Sí? Entonces, repito, si lo miramos desde el punto de vista de las instancias, el ello es totalmente inconsciente. En cambio, el yo y el superyo tienen porciones conscientes, porciones preconscientes y porciones inconscientes. Y si lo miramos desde el punto de vista de la primera tópica, a nivel de la conciencia, ¿con qué instancia nos encontramos? Con el yo. Lo estamos diciendo lo mismo que dijimos recién, solo que dado vuelta. Y en la conciencia el yo y el superyo. El yo y el superyo. En el preconsciente. El yo y el superyo también. El yo y el superyo. ¿Y en el inconsciente? El ello. El ello. ¿O no?
Ellos y yo también estaba, profe, ahí. Y ella, porque dijo que estoy inconsciente. El ello, el yo y el Y yo. super yo, profe. El ello y el yo y el super yo es lo mismo que hicimos hoy, solo que lo miramos desde segunda tópica o desde primera tópica. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Solo que les di vuelta para ver si, como gato panza arriba, se pueden entender Ay, o no. profe, que usted sabe demasiado. No, Sí, pero profe, todavía no podemos separarnos de psicología es lo general, mismo. imagínese. Es lo mismo. A ver, repetimos. Yo no me siento enredada. Si lo pensamos desde la primera tópica, ¿sí? O sea, inconsciente, preconsciente, consciente. ¿Qué hay en el inconsciente? Ellos. Ello, yo y super yo. Ellos, yo, ¿qué hay en el preconsciente? Yo y super yo. Yo y super yo. ¿Qué hay en la conciencia? Yo y super yo. Yo y super yo. Yo y super yo. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a decir lo mismo, solo que lo damos vuelta. Vamos a pensarlo desde la segunda tópica. Cuando hablamos del yo, ¿sí? ¿En qué segmento de los sistemas se encuentra el yo? Consciente En los y tres, preconsciente. Preconsciente. En los tres. Si hablamos del super yo, ¿en qué segmentos de los sistemas nos encontramos? En los Preconsciente y tres también, consciente. profe. No, ¿Tres o en tres? Los dos. En los tres. En los tres. Ah, Y los si tres. hablamos del ello, ¿en qué segmento? Inconsciente. Los sistemas no están. ¿Cómo? inconsciente. El ello solo inconsciente. Solamente inconsciente. Bueno, eso no es nada del otro mundo. ¿Sí? Estamos dándolo vuelta para que les quede ordenada la idea. ¿Sí? Entonces, naces con ello y después a ese estado original de ello, ¿qué se le agrega? Se le agrega esta división en consciente-inconsciente, arrastrando el segmento inconsciente, arrastrando al ello. ¿Mm? Y queda la conciencia en contacto con el mundo externo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el esquema de base. Ahora, ese ello, ¿sí? Por el contacto con el mundo externo, empieza a desprenderse y a formar una capa propia. Ahí ustedes van a encontrar el ejemplo o la analogía, mejor dicho, que hace Freud con el queso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace con el queso? Se prepara toda la masa inicial. Esa masa, una vez que está lograda, que tiene la forma redonda, cuadrada, la que fuere, se la pone a secar al sol, ¿no? El contacto con el aire. Entonces, el impacto que causan todos los elementos del aire hace que se forme una cáscara. ¿Sí? La cáscara esa que ustedes ven, que es la parte, la dureza, es una dureza, pero que tiene los mismos elementos que la parte de adentro. ¿Sí? Solo que es una dureza, por eso no la comemos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Cortamos un pedazo de queso y sacamos los bordes, la parte dura, y comemos la parte blanda. Bueno, entonces Freud lo que va a plantear ahí con esa analogía es que así se constituye el yo. Por los estímulos que provienen del mundo externo, se forma esa capa dura. Y eso es lo que va a constituir el yo. O sea, el yo originariamente proviene del ello. ¿Sí? Por lo tanto, si proviene del ello, mantiene relaciones con el ello. Solo que con estas influencias del mundo externo empezó a desarrollar esa capa que se llama yo. Y en ese proceso de contacto con el mundo externo y de consolidación de esa capa, ahí intervienen las identificaciones. ¿Sí? Que estas primeras identificaciones se las van a llamar identificaciones primarias. ¿Ah? Entonces,
También les queda a ustedes el trabajo de buscar en el diccionario la definición de lo que es una identificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el lenguaje común, la palabra identificación tiene un significado distinto al significado técnico. Identificación nosotros la usamos en el lenguaje popular para hablar, digamos, de coincidencias que hay entre yo y otra persona que habla o que dice algo o que hace algo con el cual yo me identifico. Me siento en lo mismo que esa persona, ¿no? Entonces me identifico con, qué sé yo, con Raquel porque habló de tal cosa, y yo también pienso lo mismo. ¿Sí? O me identifico con Lilian porque hizo tal cosa y yo también creo en lo mismo, entonces nos unimos y vamos a hacer una pelea en común por tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ese es el sentido común, pero no es el sentido psicoanalítico. ¿Por qué? Yo solamente les voy a dar esta pista. Después el resto lo buscan ustedes para que no digan que son haraganas. En ese caso que estamos hablando nosotros de la psicología común, claramente cuando yo digo, bueno, yo me identifico con Raquel, me identifico con Lilian, no me identifico con Karen, por poner un nombre, porque hizo tal cosa y yo no hago lo mismo, todo el trabajo está puesto en la relación del sujeto con el mundo externo. Y en el campo psicoanalítico, todo el trabajo es con el mundo interno. Entonces, no es lo mismo el sentido común de identificación que el sentido psicoanalítico de la palabra identificación. Ese sentido técnico es el que ustedes tienen que descubrir mediante la lectura del diccionario, de los diccionarios de psicoanálisis y del texto de Freud, El yo y el ello. En el capítulo 2, donde habla de esa palabra, ¿no? En la constitución del yo. Claramente, para el lenguaje psicoanalítico, la palabra identificación tiene un sentido absolutamente defensivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el centro con el cual, donde se producen estas identificaciones? ¿Dónde se producen estas identificaciones? Estuvimos diciendo recién. ¿En el ello, profe? En el yo. En el yo. ¿El yo se va a defender de quién? Del ello. De las pulsiones provenientes del ello. Se tiene que defender. Acuérdense que cuando utilizamos la palabra identificación, no le damos el sentido común hacia afuera, sino que es hacia adentro. Es el yo quien se defiende del ello, ¿sí? Es decir que no es que se va a identificar el nenito con el papá, no va a tener ese sentido, sino que lo del papá va a ser toda una excusa para resolver otra temática que ustedes tienen que descubrir cuál es. Raquel Salina, ella está por dormirse, parece, está congeladita. Está mirando así. Bueno, entonces, ahí ustedes van a tener la problemática de las identificaciones. ¿Sí? Que es lo central para entender cómo se constituye el yo. Y el segundo tema que ustedes cuando lean el yo, también pueden leerlo, por ejemplo, a través de los diccionarios para definirlo. También hay que separar lo que el lenguaje común asocia con la palabra yo y lo que el lenguaje técnico asocia con la palabra yo. En el lenguaje común se hace coincidir la palabra yo con el sujeto. ¿Sí? Yo
el yo de Marilena, el yo de Barbie, el yo de Luciana, el yo de Karen, el yo de Jazmín, el yo de Raquel, el yo de Patricia, el yo de cada uno, yo de Brenda, cada uno de esas formulaciones se asocia con la persona. Ahora, en el lenguaje técnico, ese término no significa lo mismo que persona. Porque la persona, ¿sí? O la personalidad, en la lectura técnica, está compuesta por 3 componentes: el ello, el yo y el superyo. En cambio, Luciana es una sola persona. Pues si estamos con 3 personas, o son algo raro está pasando, o tiene 3 personalidades, o no sé qué. ¿Sí? Pero ¿qué va a hacer Luciana? Va a hacer todo el esfuerzo posible por mantener la coherencia de su discurso y de su práctica y de su vida cotidiana. Esa repetición que la hace ser igual a sí misma, ¿sí? Y que eso es lo que da lugar a la identidad. Que ustedes eso creo que lo ven ahora en Psicología Evolutiva 2. ¿Sí? A la identidad. ¿Sí? Algo idéntico es algo que es muy parecido a. Bueno, la palabra identidad viene justamente de esa repetición lo más estable posible de algo. Bueno, ¿eso qué es? Eso es el yo en el sentido común, pero no es el yo en el sentido técnico. ¿Por qué? Porque en el sentido común, la persona es una unidad. En cambio, en el lenguaje técnico, la personalidad está compuesta por 3 discursos: el discurso del ello, el discurso del yo y el discurso del superyo. Entonces, ahí no hay necesariamente unidad. Ahí se van a encontrar con diversas voces. En cambio, en el sentido común, la palabra yo, que plantea un solo discurso. ¿Sí? Nos molesta cuando se detectan nuestras contradicciones y el otro está esperando encontrar nuestras contradicciones para meter el dedo en la llaga. ¿Sí? Y nosotros no queremos que se noten, queremos que sea todo una sola cosa. Bueno, porque esa es la concepción de lo que es el yo en el sentido común, no así en el lenguaje técnico. Porque si como punto de partida estamos diciendo que la persona está compuesta por 3 elementos, el ello, el yo y el superyo, que a veces habla uno, a veces habla el otro, y que cuando habla uno va para un lado y el otro va para el otro lado, lo más normal es que no haya acuerdo, sino que haya contradicciones. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de que lo que les decía en las primeras clases, que tenemos que precisar el lenguaje. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarnos que cuando nosotros hablemos acá, cuando están leyendo y cuando hablemos, la palabra yo no se refiere al lenguaje común, se refiere al lenguaje técnico. Entonces, acá, nosotros, ¿qué nos vamos a encontrar? Volvamos a la relación del yo y el ello, pero recordando el sentido técnico que tiene el yo. El yo y el ello tienen diferencias, pero tienen relaciones. ¿Por qué tienen relaciones? Y porque el yo viene del ello, no se puede desprender. Y necesita de la energía que proviene del ello para seguir manteniendo su organización. O sea que no puede cortar con el ello. Pero sin embargo, tiene sus propios intereses. No es un representante del ello que va a hacer todo lo que el ello le diga. No, tiene sus propios intereses. Porque tiene su propia realidad, su propia necesidad. Tiene que lidiar con los estímulos que provienen del mundo externo. El ello no. ¿Por qué? Porque está arrinconado en el inconsciente. Entonces, no sabe de lo que es el mundo externo. En cambio, el yo sí.
se encuentra por un lado con la realidad del mundo interno y por otro lado con la realidad del mundo externo. Entonces ella tiene que atender a estas dos realidades. Para empezar, después pobre yo se le agrega otra realidad más, que la realidad del super yo. Pero para empezar y no enloquecernos, el yo se encuentra con un problema. Es decir, yo, está bien, yo vengo de vos, pero sabes que yo tengo mis propias necesidades. Entonces yo también tengo que defender lo mío. Entonces, ahí va a haber puntos de encuentro y de desencuentro continuamente. Esto lleva a que el conflicto, a la idea, perdón, de que el conflicto psíquico es permanente y de que en realidad es el motor de la vida psíquica. Porque todo el tiempo el aparato psíquico está en conflictos. Si el yo atiende al ello, descuida al mundo externo. Si el yo atiende al mundo externo, descuida al ello. Y todavía no le agregamos al super yo. Pero también se le arma problema con eso. Entonces, ahí de entrada ya nosotros estamos teniendo conflictos de intereses. Porque el yo tiene un solo interés, salir. En cambio el yo, que tiene que, a veces puede dejar salir y a veces tiene que reprimir. En cambio el ello empuja para que salga. En cambio el yo a veces puede dejar salir y a veces tiene que reprimir. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. qué difícil es para mí ahora que veo eso, como mantener ese equilibrio Sí. en todo a lo largo de la vida. Por eso la importancia de la salud mental, me estoy dando mucho Sí. cuenta de eso ahora. Y por eso todo el tiempo estamos volviendo a esas formas de equilibrios naturales que hablábamos hace un rato, como el sueño, ¿sí? O por ahí una conducta un poco obsesiva, un poco fóbica, un poco histérica, necesarias para mantener nuestro equilibrio. Sin caer en una neurosis obsesiva, a los Claro, fines de no, una no, pero son las formas de equilibrarnos que nosotros naturalmente tenemos y que las tenemos que poner en marcha porque ya, y vuelvo a reiterar, acá ni siquiera estamos metiendo la problemática del super yo. Estamos solamente diciendo el problema que tiene el yo, que tiene por un lado el ello y por otro lado tiene la realidad externa. Entonces, Profe, sí, a partir de todo este trabajo que usted hace y que nos explica y mediante las clases, que yo las vuelvo a escuchar, puedo entender qué es lo que más o menos quería plantear Freud y cómo es que todo se relaciona, porque esto está íntimamente relacionado y no es como que se dejó de lado, sino como que se complementa y me re sorprende cómo es que él lograba descubrir esto, porque no tenía muchos inventos, allá era una época donde encima se censuraba todo y es re increíble, a mí me re impresiona, porque muchas veces no entiendo, si bien me cuesta, pero una vez que lo entiendo digo, wow, claro. qué complejo. Pero Sí, aparte sí, sí. también, a mí me pasa un poco también lo mismo que Barbie cuando uno empieza a analizar la bibliografía y dice cómo este Freud que hablando así mal y pronto, era un Freud que recién empezaba en el campo de las investigaciones científicas, esto de su acercamiento con Breuer, ¿no? Como que Breuer al principio emprendieron este trabajo en común como para darle una mano, él ya conocido como médico internista, fisiólogo experimental, ¿no? Conocido y reconocido, y cómo él tenía esta seguridad y también convicción de empezar a discrepar, porque hubo un momento en que iban bien, coincidiendo, pero llegó un momento en que empezaron a haber disensos en las concepciones, que él decía, sí, está bien, es cierto lo que dice Breuer, pero pronto se habría demostrado que las esperanzas terapéuticas puestas en lo que era el método catártico, que lo catalogamos como un método prepsicoanalítico, quedaba inconcluso, ¿no? Y bueno, y cómo él da sus fundamentos, ¿no? Para abandonar la hipnosis y decide reemplazarlo por la asociación libre, ¿no? Pero de toda esta convicción y sobre todo esta decisión de seguir investigando, ¿no? Por Claro. eso tampoco se quedó solamente en la primera tópica, de complejizar constantemente la vida del aparato psíquico. Por eso, a ver, cuando estamos ahora en el momento en el que estamos, sin agregar el super yo,
nosotros nos encontramos con que el yo tiene un gran trabajo, ¿sí? Que es, por un lado, atender a la realidad externa, que obviamente la tenemos que atender porque tiene su propio peso, ¿sí? Pero también tiene que atender a la realidad interna, ¿sí? En este caso, estamos hablando del ello nada más, todavía no le agregamos el superyo. Tiene que atender a la realidad interna, que también tiene su propio peso y tiene su legalidad y que no se la puede negar. No la podemos negar, digamos, ¿no? Porque si llegamos a negar eso, se nos explota todo porque sigue presionando desde adentro. Entonces tengo que buscar la forma de lograr ese escape, esa liberación, esa descarga de alguna forma. Pero al mismo tiempo tengo que ser cauto, porque o no se puede, o porque la descarga puede ser todo lo puedo producir el efecto contrario, que el mundo me ataque. ¿Sí? Vamos a suponer cuántas veces uno, en un lugar donde uno no conoce a la gente, tiene sus impresiones, pero se queda callado y no dice nada, porque si llega a decir eso, se te viene todo el malón encima, ¿no? Entonces, bueno, tiene que hacer todo el tiempo un equilibrio. Y obviamente, en el medio de atender uno y atender al otro, obviamente que mete la pata. Por eso es que después tiene que reparar, tiene que hacer, volver a buscar el equilibrio, etc. ¿Se entiende? Entonces, ese yo, Freud lo que va a decir es que hay dos cositas que quiero decir para cerrar con respecto al yo. Primero, que ustedes van a encontrar que ese yo, a lo largo de su desarrollo, tiene 3 yo y no uno solo. Y que se encuentran bien explicados en los diccionarios. Uno que es el yo realidad inicial. El primer modelo del yo. Yo realidad inicial. Que se corresponde a todo el primer momento de la etapa oral, donde el impacto de la realidad es así bien fuerte, ¿sí? Y se va formando por el impacto. Luego tenemos lo que se conoce como el yo placer purificado, que va a corresponder a la etapa anal y a la etapa fálica. Y luego vamos a tener el yo realidad definitivo, que va a corresponder al periodo de latencia en adelante. Así que esos 3, como el Padre Nuestro. Porque si no lo entienden, después no van a poder identificar. A mí lo que me preocupa, a ver, soy muy insistidor en eso y re hincha guindas en ese sentido, porque yo lo que veo después es cuando se reciben y están con el chico adelante y no saben qué mierda hacer con ese chico, si hay que tirarlo, no sé, revolearlo, meterlo en el agua, no saben qué hacer. ¿Sí? Porque observan las conductas y no tienen un sistema de interpretación de las conductas. Y lo que necesitamos es eso, que desarrollen la capacidad de interpretar las conductas. Entonces, hay 3 yo. Yo realidad inicial, yo placer purificado, yo realidad definitivo, que son sucesivamente, uno se va construyendo sobre el otro y en contra del otro. ¿Sí? El yo realidad inicial, el yo placer purificado se constituye contra el modelo del yo realidad inicial, y el yo realidad definitivo se constituye contra el modelo del yo placer purificado. Entonces, eso también lo tienen que ustedes que ubicar en los diccionarios. Y lo segundo es que en la porción inconsciente del yo, acuérdense que dijimos que el yo tiene una porción consciente, preconsciente y otra inconsciente. En la porción inconsciente del yo se van a encontrar los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son inconscientes. Entonces, eso se ubica en esa porción. Y ahí ustedes van a tener, no para ahora, para después lo van a tener, pero igual lo tienen que ir de a poquito sabiendo, van a tener el texto de Ana Freud de los mecanismos de defensa, el yo y los mecanismos de defensa, que es todo un libro que trabaja sobre esas relaciones, específicamente en la porción inconsciente del yo. ¿Sí? Es como
de todo ese gran trabajo, ella hace como una, pone el acento en el inconsciente y dentro del inconsciente en una partecita que es el yo y dentro de ese yo inconsciente una partecita que son los mecanismos de defensa. ¿Sí? Es decir, de todo el aparato psíquico se dirige al inconsciente, dentro del inconsciente al yo y dentro del yo al mecanismo de defensa, a los mecanismos de defensa. ¿Mm? Que eso lo van a trabajar en el texto de Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa, que lo vamos a ver después. Entonces, ahí lo que ustedes tienen es esto, es decir, que tienen armada la estructura de base con la cual ustedes van a leer el texto de El yo y el ello, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Además, buscan en los diccionarios de psicoanálisis la idea de el concepto de identificaciones, el concepto del yo realidad inicial, yo placer purificado, yo realidad definitivo. ¿Sí? Pueden, si necesitan, los conceptos de ello y de yo, que también les van a servir. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, acuérdense, también de fijar la idea de represión, ¿sí? De retoño de lo reprimido, del retorno de lo reprimido. Profe, Sí. ¿cómo hacemos con la clase del lunes, profe? Por el tema del salón. La clase virtual. ¿Va a ser virtual? Comisión A va a tener virtual. Ahí, o sea, el acuerdo con el que se llegó con las autoridades. ¿Cómo? Sí, vamos a tener con usted. ¿Va a ser virtual este lunes? Este lunes tiene comisión A, tiene conmigo en modalidad virtual. O sea, nosotros teníamos el siguiente esquema con la profesora Media. Un lunes yo daba en comisión A y otro lunes en comisión B. Así era el esquema. ¿Sí? Bueno. Ahora se nos armó el problema de la falta de salón. Lo que conseguimos fue que nos permitieran, digamos, mantener en paralelo una clase presencial y una virtual. Entonces, este lunes, la comisión B tiene con Meyer presencial. Y yo tengo comisión A virtual. Al otro lunes vamos a cambiar de vuelta, ¿sí? Yo voy a tener en la virtual con comisión B y Meyer va a tener en la presencial con comisión A. Y después yo voy a ir a presencial con ustedes. Entonces, ahora, lo que nos pasa es que hay que estar atentos porque esta gente te dice que sí, después no avanza. Hasta ahora no me dieron el enlace. El enlace yo voy a tener que pedir el enlace para el Zoom. Le voy a pasar a Barbie cuando me pasen a mí y que Barbie les pase a ustedes. ¿Va? Entonces, mañana voy a tener que pedir a la directora de carrera, que la directora de carrera la pide a la secretaria, y que la secretaria se acuerde y me mande el enlace. Esa va a ser la secuencia. ¿Sí? Entonces, el lunes a la mañana calculo yo. Le hago otra consulta. Y ya. ¿Sí? Si, por ejemplo, para la clase que viene, que sería con la Meyer, nosotros ya tendríamos designado otro salón o en el mismo. ¿No sabes qué de eso? Las clases presenciales siempre se van a hacer en el salón 11. Lo que va a cambiar va a ser el grupo. El lugar físico va a ser el salón 11. ¿Sí? Hasta ahora estamos todos medio perdidos. Ya nos vamos a ir organizando. Y cuando nos organicemos ya va a terminar el cuatrimestre. Así es. En fin. Profe, lo que tocamos ahora en la clase de ahora del sábado, lo vamos a seguir el lunes. Y no sé, porque, a ver,
el tema es el siguiente. En teoría tendríamos que trabajarlo ahora y que la profesora Meyer haga su recuperatorio con la segunda clase de primera tópica. Entonces, en teoría, nosotros vamos a hacer eso el día lunes. Por lo tanto, lo que yo les pido es lo siguiente. Ustedes que están en comisión A y que ya han visto este material, métanle pata a leer como para sacarse las dudas y participar más en clase. ¿Sí? Bueno. Entonces aprovechen y repártanse ustedes, una que lea el yo y el ello, otra que lea las definiciones del diccionario, hagan acuerdos entre ustedes, ¿sí? Si pueden leer todo, bien, pero si no, de acá al lunes pueden leer un capítulo, dos pueden leer un capítulo, otras dos pueden leer otro capítulo, otra lee un concepto de identificación, otra lee el concepto de yo placer, el otro yo, qué sé yo, de ello, bueno, así van trabajando, ¿sí? Entonces, ahí tienen, bueno, yo no me quedó claro tal cosa, entendí tal cosa, de tal diccionario, de tal texto, pero ustedes son las que tienen que organizar eso. Bueno, profe. ¿Está? Sí. Bueno, y a ver, ahí Luis Domínguez, ¿te quedó claro o está media...? No se te entiende, pero ¿te entendiste? Bueno. Bueno, pero el lunes arregla tu micrófono, ¿eh? Para el lunes tenés, no sé, 36 horas para arreglar tu micrófono. Lo siento. Te di otra computadora, no sé. Pero el lunes te quiero escuchar, ¿eh? Bueno, entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, profe. Repartirse entre ustedes la lectura, se organizan y así vamos leyendo. Pero lo que sí quiero que les quede claro, más allá de lo que leen, es el espíritu con el cual tenemos que trabajar, ¿sí? Es decir, así nos dividimos, nos organizamos y que se preparen bien porque, repito, o sea, lo que nosotros tenemos que lograr acá es la base de lo que es el ojo clínico. O sea, ustedes no pueden llegar, después de acá van a ir ustedes a la técnica 1, a la técnica 2, a la práctica 1, a la práctica 2. No pueden llegar en bolas. Ustedes tienen que tener ya rápidamente detectado hacer esto, ¿sí? Porque si no, no sirve. ¿Está? Bueno, eso queda en sus manos. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos estamos encontrando con algunos en modo virtual el lunes y con otros en la presencial de la otra semana. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Buen fin de... Chao, suerte. Chao, profe. Gracias por la clase.